En los últimos días, los medios de comunicación locales han estado hablando de una posible segunda ola de coronavirus en Guatemala. Pero para que esto sea posible es necesario que entendamos qué implicaría realmente este escenario. ¿Es acaso posible evitarlo? En realidad, ¿estamos por experimentar una segunda ola de coronavirus o es que apenas íbamos por la primera? ¿Qué es realmente una segunda ola? ¿Acaso será más devastadora que la primera? ¿Por qué aún no superas a tu ex? Veamos, la conocida y mal llamada gripe española que surgió en Estados Unidos y que adoptó tal nombre por toda la atención y difusión que le dio la prensa en España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, provocó aproximadamente entre 50 a 100 millones de decesos e infectó a más de 500 millones de personas. Para que te hagas una idea, actualmente el coronavirus SARS-CoV-2, cuando hago este video, ha infectado a más de 31 millones de personas y ha cobrado la vida de casi 1 millón. Si comparamos ambas pandemias, el coronavirus se queda muy pero muy corto, con el debido respeto que se merecen las familias que han perdido a sus seres queridos. La gripe española tuvo varias oleadas, pero se cree que fue la segunda la más mortal, provocando el 75% del total de las muertes por esta pandemia. Es decir, en la primera ola hubo cierta cantidad de infectados y de muertos. De alguna manera posteriormente lograron controlarlo y luego vino la segunda ola que fue más mortal. ¿Se imaginan el panorama socioeconómico de 1918, en plena guerra mundial? Se desarrolla una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Miles de muertos, familias sin casa, sin dinero y sin trabajo. ¿Y tú aún no superas a tu ex? ¡No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza! Ahora entiendes por qué muchas personas le temen a una segunda ola de coronavirus acá en nuestro país. No hay un consenso o una definición exacta de lo que es una segunda ola pandémica, pero se sobreentiende de que para que haya una segunda ola tuvo que existir una primero. Pues sí, güey, no mames. Esta primera ola debe controlarse hasta el punto de dejar el número de infectados en cero o tener un número muy bajo de infectados. Un ejemplo de lo que probablemente sea una segunda ola es España, que en marzo tuvo un pico de hasta más de 9,000 nuevos casos en un día y que entre mayo y julio mantuvo el número de infectados cerca de los 500 diarios y luego nuevamente sus estadísticas se fueron al cielo. Incluso se han reportado más casos que en marzo. Y un ejemplo de lo que no es una segunda ola es Estados Unidos. Como se observa, en abril llegaron a tener hasta 30,000 infectados, lograron bajarlo a 16,000, pero ese número sigue siendo alto. Luego para junio llegaron a superar los 70,000, bajaron hasta 22,000 y ahora el número de infectados diarios está entre 30 y 40,000. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos dice que la primera ola aún sigue, ya que nunca pudo ser controlada desde que entró a Estados Unidos. Así que no tiene lógica hablar de una segunda ola si aún estamos viviendo la primera. Ahora veamos a Guatemala. Este es un caso especial y único. Para los que no son de Guatemala, les cuento. Acá en nuestro país, un día hacen 2,000 pruebas y de la nada al día siguiente hacen solo 400 pruebas. Y por eso es que vemos estos picos en las gráficas. Además, el gobierno solamente hace la prueba al inicio cuando se detecta si tiene o no la enfermedad y dependiendo de la gravedad del paciente se le manda a un hospital nacional o a su respectiva casa. Hasta donde tengo entendido, a los que se les manda para su casa, que es a la mayoría, el gobierno no les hace una segunda prueba para ver si sanaron o no. Dan por hecho que si el paciente no reporta un empeoramiento, este sanó. Así de descontrolada está la gestión de la pandemia en este país. El gobierno y sus instituciones y los medios de comunicación han estado hablando de una segunda ola en Guatemala, pero ¿cómo es posible una segunda ola si nunca se ha controlado la primera? A menos de que ellos crean que por el simple hecho de hacer menos pruebas la pandemia se está controlando. Esto es realmente ridículo, vergonzoso e inepto. No puede haber una segunda ola si no se ha controlado la primera. Entonces no. En Guatemala por ahora no podemos hablar de una segunda ola del coronavirus y es tan mala la gestión de la pandemia que seguramente acá en nuestro país nunca llegará una segunda ola, ya que no se podrá controlar la primera. Entonces tendremos una única ola con tendencia exponencial, por momentos decreciente y por otros momentos plana, y así
hasta que se comercialice una vacuna. Ahora bien, viéndolo desde un punto de vista más amplio, ¿será posible que vayamos a tener una segunda ola a nivel mundial? La doctora Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, dijo lo siguiente: será una gran ola que irá subiendo y bajando. Y si vemos las estadísticas a nivel mundial, efectivamente estamos en una única ola que va subiendo y bajando y que no se ha controlado como para que estemos esperando una segunda. Harris también afirmó que Estados Unidos no se encuentra en una segunda ola porque la primera nunca se detuvo realmente, así como en Guatemala. Simplemente el virus se propaga en nuevas poblaciones o resurge en lugares que bajaron la guardia demasiado pronto. Y bueno, regresando a las preguntas del inicio, ¿qué implicaría una segunda ola? Pues es necesario que después de tener picos altos se controle hasta tener 0 casos o una cantidad de infectados muy baja. Luego debe surgir un nuevo brote lo suficientemente grande y parecido al primer brote para que sea considerado como una segunda ola. ¿Es posible evitar una segunda ola en Guatemala y a nivel mundial? Pues haciendo de cuenta de que si se logre controlar la primera ola, sí es posible evitar una segunda. ¿Y cómo haríamos esto? Pues parando la economía de los países, estando en cuarentena, tomando las medidas de higiene, salud y seguridad, claro que podríamos evitarlo. Pero debido a que la economía de los países ya han sufrido mucho daño y que la mayoría de gobernantes están a favor de reabrirla, si tomamos en cuenta que muchas personas también ya quieren volver a la nueva normalidad, es poco probable que suceda nuevamente una cuarentena drástica, como lo hicieron muchos países al inicio de la pandemia. Entonces, retomando la pregunta, si lográramos controlar la primera ola, entonces sí sería posible evitar una segunda ola. Sí, y solo si paramos la economía, nos encuarentenamos, seguimos las medidas de seguridad, salud e higiene. De lo contrario, una segunda ola sería inminente. Además, con la apertura de la economía en la mayoría de países, es muy difícil controlar la primera ola. ¿En verdad estamos por experimentar una segunda ola o aún estamos en la primera? Esta respuesta es tomando en cuenta datos estadísticos de Guatemala y los datos a nivel mundial. Seguimos en la primera ola y probablemente no haya una segunda. España quizás se puede decir que está en una segunda ola, pero en Guatemala, Estados Unidos, México y la mayoría de países aún están en la primera ola. Y seguramente seguiremos así hasta que se empiece a comercializar una vacuna, adquiramos la inmunidad de rebaño y controlemos el virus como tal. ¿Será peor la segunda ola? En caso de que el mundo logre vencer la primera ola y que surja una segunda, considero que esta será menos mortal. ¿Y esto por qué? Porque seguramente varias personas ya tendrían la inmunidad contra este virus. En el caso de la gripe española, la segunda ola fue la más mortal, porque para esa ola fue cuando el virus adquirió una mutación que la hizo más mortal. Así que si no hay una mutación significativa en el SARS-CoV-2, en caso de una segunda ola no sería exageradamente mortal. Recordemos también que los proyectos de vacuna cada vez están más avanzados. Y si quieres saber cómo va la carrera por encontrar la vacuna, te dejo estos 2 videos que realicé sobre el tema, estoy seguro que te encantarán. Y ahora la última pregunta que hicimos al inicio: ¿por qué aún no superas a tu ex? Bueno, esa respuesta te lo dejo a ti como tarea, déjala en los comentarios. Si te gustó este video, agradecería que me dejaras tu suscripción y por supuesto tu like. Activa la campanita, sígueme en mis redes sociales, ahí subo contenido normal, comparto fotos y memes como cualquier otro humano. Las fuentes del video por supuesto que las estaré dejando libres en mi Patreon, link en la descripción de este video. Y si te nace apoyar este proyecto desde Patreon, pues yo estaría muy agradecido. Y también estaría muy agradecido si compartes este video a una persona a la cual le tienes mucho aprecio. Y bueno, si tú estás viendo este video y te lo compartió alguien, es porque esa persona te quiere mucho. Gracias por verme hasta la parte final. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.